Hoy quiero tomar este tiempo para hablar de dos falsas concepciones. Primero, la falsa concepción de ciudadanía que se impuso en la democracia noventera. Y segundo, la falsa concepción de pueblo que se ha impuesto más recientemente en la democracia actual. Así que empiezo con la primera. Y para hablar de la falsa concepción de ciudadanía que se impuso en la democracia de los 90, me parece que tenemos que empezar en un punto controversial, pero en mi opinión cierto, que es que existen múltiples formas de democracia. Y la democracia que se consolidó en México durante los años 90 fue el resultado de una alianza muy específica, de la alianza del PRI neoliberal, del PAN empresarial y de las élites intelectuales de las capitales urbanas. Y esta forma de democracia se distinguió por favorecer lo que llaman los politólogos el gobierno de las minorías. Y con ello, los politólogos nos referimos a una forma específica de democracia diseñada para limitar la capacidad de decisión de los sectores populares, porque en México se les consideraba con frecuencia irracionales, clientelares o movidos por agendas falsas propias de gente con baja preparación. Y una forma de democracia que además dificultaba la formación de mayorías legislativas. A las mayorías legislativas se les consideraba casi que por naturaleza abusivas o potencialmente abusivas. Así fue como México, en los años 90, construyó una democracia bastante sui generis. Era una democracia en la que la formación de mayorías parlamentarias estaba en la práctica prohibida, porque en la Constitución se estipulaba que ningún partido político podía tener más de 300 legisladores. Y una forma de democracia en donde gran parte de las decisiones en materia regulatoria se concentraban en órganos deliberadamente aislados de la ciudadanía. En órganos que estaban controlados por los llamados expertos, por personas técnicas y cuyas alianzas de clase, y esto es muy importante enfatizar esto, cuyas alianzas de clase estaban más enfocadas hacia los sectores de las clases medias altas y empresariales que hacia los trabajadores. En retrospectiva, era previsible que este tipo de democracia que creamos en los años 90 y que emergió en nuestro país, era previsible que empezara a sufrir problemas. La llamada transición democrática, que creo que ahora habrá que repensar si ese es el término correcto y no deberíamos llamarla simplemente alternancia partidista o incluso alternancia neoliberal, pues fue impulsada esencialmente por grupos que tenían una escasa conexión con las clases populares y que tenían además una profunda desconfianza hacia ellas. Además, dicha transición ocurrió en el pleno auge del consenso neoliberal global, una época en la que, como en su momento señaló otro politólogo, Yascha Mounk, el liberalismo no democrático se presentaba como una alternativa legítima e incluso deseable para los estados. El modelo democrático creado en México en los años 90 tenía muy buena prensa. Nos gustaba mucho desde la academia, desde la sociedad civil, pero nunca realmente tuvo, y esto también es importante en la revisión histórica, nunca realmente tuvo un respaldo mayoritario. Es por ello que el PAN, fíjense qué interesante, el PAN, que bueno, fue el principal, inicial beneficiario de este periodo de transición, jamás se consolidó como un partido verdaderamente nacional. De hecho, hasta 2017 la mayoría de los estados eran gobernados por el PRI. De manera similar, el ala tecnocrática neoliberal del PRI tampoco tuvo grandes triunfos electorales. El PRI que ganaba elecciones, y con ello me refiero a nivel local y a nivel estatal, el PRI que ganaba gubernaturas era el PRI más tradicional. Era el PRI que tenía más arraigo territorial, el que tenía más vocación popular y el que tenía mayor capacidad de movilización. No era el PRI tecnócrata. La democracia que México creó en los años 90, y creo que esto es importante hacer una autocrítica, fue extraordinariamente funcional para nosotros, para las clases medias profesionales, para los intelectuales y por supuesto para los empresarios. Porque a nosotros nos permitió tomar decisiones sin tener que construir consensos amplios, sin tener que dialogar con el territorio, sin tener que ir a hacer política. Pero esa democracia, como les decía, no representó a la mayor parte de los mexicanos. Morena ascendió en el poder en el 2018, en gran medida por su crítica tan fina a ese modelo de democracia noventera que les acabo de describir. Y su propuesta actual es crear una democracia donde quien gane, y creo que esto es también esencial entenderlo, quien gane adquiere una capacidad esencial para gobernar e implementar su agenda, con menos espacios de poder reservados para las élites profesionales o para los tecnócratas y los expertos, y en donde la toma de decisiones aspira a anclarse en el respaldo popular. Para los arquitectos de la democracia noventera, lo que propone Morena se percibe como un colapso del orden democrático, porque para ellos, para esas clases profesionales, para esos intelectuales, para esas personas, sí lo es. Las instituciones anteriormente les permitían dirigir el Estado de manera directa o indirecta, desde esas posiciones minoritarias que ellos habían adquirido. Y esos espacios de poder que ellos monopolizaban ahora han sido ya sea eliminados, destrozados o asignados a otras personas. Hoy gobernar
a nosotros, a las clases académicas y profesionales, a las clases medias urbanas, nos exige hacer algo en lo que somos muy malos. Nos exige hacer algo que no sabemos hacer, que nunca hemos hecho y que no sé ni siquiera si podamos hacer por nuestra propia condición de clase, que es persuadir, dialogar y convencer a las mayorías. El gobierno de la minoría aislada que les describía, ese gobierno de los años 90, ha dado paso a un gobierno en donde quien gana tiene el derecho de gobernar y de implementar su agenda. Y ello implica que quien gana tiene el derecho de cometer errores, de gobernar, de implementar su agenda, de experimentar y de ser juzgada por ello. Anteriormente había muchos, como buffers les llamaba yo, en donde se impedía que se implementaran las agendas de las personas que habían ganado popularmente, se lo impedían estos órganos, pues justo los que les comentaba, estos órganos alternos que se habían creado, y ahora no, ahora quien gobierna va a tomar las decisiones y los gobernados vamos a tomar con mayor claridad las decisiones sobre si queremos o no continuar con esa agenda de políticas públicas que se impuso por el gobierno que ganó las elecciones. Con los 3 minutos que me quedan, quiero terminar con la segunda parte de mi ponencia, que es las críticas a la falsa concepción del concepto de pueblo que se ha impuesto recientemente desde el 2018. Y es que esta nueva democracia, la democracia popular, que llamaré, no escapa de tener sus propios supuestos errados. El más profundo de ellos, y que es un tabú discutir al día de hoy, es asumir que las mayorías políticas, acentúo políticas, las mayorías políticas reflejan las preferencias y los intereses de la mayoría de los mexicanos, cuando en realidad no es necesariamente así. Las mayorías políticas, es decir, las que surgen en las urnas y de formas de organización colectiva, representan solo a aquellas personas que están suficientemente politizadas, organizadas o visibles como para participar en la vida pública. No abarcan a todos. Detrás puede haber amplios sectores con preferencias mayoritarias que permanecen en la sombra, fuera de las estructuras oficiales de participación. Así, incluso en las instituciones más abiertas a la participación popular, suelen haber capturas por grupos amplios y bien organizados de actores politizados, que en última instancia encarnan, fíjense qué irónico, una nueva forma de gobierno de minorías. Los viejos modos de la política mexicana, por ejemplo, la obsesión de los líderes por llenar plazas públicas y presumir mítines multitudinarios, agravan este problema, pues hacen que los políticos dependan cada vez más de movilizadores profesionales, de gobernadores, de sindicatos, de burócratas o de operadores territoriales que son en sí mismos una forma de gobierno de minorías. Con el tiempo, las instituciones pueden terminar gobernando por y para esos grupos artificialmente creados. En el peor escenario, esta dinámica engendra otra versión de gobierno de mayoría, ya no la de los tecnócratas y los empresarios, de la democracia noventera que les contaba, sino la de quienes logran hacerse visibles y políticamente relevantes. El único antídoto para que México no cometa este error de crear un segundo gobierno de minorías es transformar de raíz la forma tradicional en la que se hace política en México. Y yo quiero invitar, porque estamos en un ámbito académico, a que tengamos esas discusiones a profundidad, porque creo que de pronto estamos muy angustiados por tratar de entender qué está pasando ahora y creo que nos falta discutir un poco más cómo podemos superar la lógica del éxito político que ha sucedido en México, es decir, esa lógica que tiene que ver con el tamaño del meeting, con el número de afiliados a un partido, con la ventaja electoral, y asumir, en cambio, la tarea de definir y de encontrar las instituciones que van a hacer la tarea difícil, pero más esencial de la política, que es escuchar y representar a los sin voz. Gracias.